Hola, bienvenidos a la tercera y última clase sobre problemas de valores en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta ocasión les traigo el método del disparo no lineal. Como verán, debido a la complejidad de los cálculos manuales necesarios para resolver un problema de esta naturaleza, la explicación del método está orientada fundamentalmente a los pasos que deben seguirse para resolverlo. En particular, cómo elegir los disparos de manera óptima. Cuando yo hablo de la complejidad de los cálculos, me refiero a la cantidad de cálculos de tipo manual que requiere realmente un problema de esta naturaleza. Ese trabajo vamos a dejarlo principalmente a que lo haga el computador, me refiero a los cálculos que hay que hacer. Y vamos a concentrarnos en esta clase en la forma en que debemos instruir al computador para que lo haga, es decir, cómo vamos a desarrollar nuestro algoritmo, los aspectos claves del algoritmo. Comencemos entonces con esta técnica. El método del disparo para el problema de valores en la frontera no lineal, escrito de esta forma, recuerden que como es no lineal, la F no admite una escritura separable, es decir, donde pueda yo separar a la F en términos de unos coeficientes por Y', por Y y un término independiente como era el caso lineal. Ahora no puedo hacer eso. De modo que tengo mi problema de valores en la frontera con una función que no puedo acomodar y toca trabajar con ella. Lo que sí tenemos, igual que en el caso anterior, es la solución en los extremos del intervalo AB. ¿Cómo se resuelve este problema entonces? Es bastante sencilla la idea que está detrás. Es la misma del caso lineal, pero ahora necesitamos más de 2 disparos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a resolver una sucesión de problemas de valor inicial de esta forma. La segunda derivada de y igual a f de x de y t sub k, y' t sub k. Fíjense que ahora vamos a buscar una función y que estoy denotando con un subíndice t sub k. ¿Pero quién es t sub k? T sub k es el ángulo de disparo. Y obviamente cada vez que tengo un ángulo de disparo distinto, tengo un problema de valor inicial distinto. ¿Por qué? Porque el problema de valor inicial me pide condiciones de la solución en el punto A, que ese es alfa, ese va a estar siempre definido por alfa, y no va a cambiar, no importa cuántos problemas resolvamos. Pero la primera derivada de y siempre va a ser igual al valor de el disparo de la pendiente con la cual estoy disparando. Y eso va a cambiar, eso es lo que está cambiando. Eso es lo que genera la sucesión de problemas de valor inicial. Tengo un valor de la pendiente del disparo, resuelvo. Verifico unas condiciones que ya veremos a continuación. Si no se satisfacen las condiciones, vuelvo a elegir un nuevo disparo, una nueva pendiente para el disparo, vuelvo a resolver el problema de valor inicial y así continúo. Fíjense que ese parámetro, que es la inclinación o la pendiente del disparo, se introduce con el objetivo de que la derivada cambie al punto de producir una solución tal que evaluada en B coincida con beta. Es decir, acertemos el valor de beta. ¿Qué queremos decir con esto? Que partiendo de un valor conocido que vamos a llamar T sub 0,
mi valor inicial del disparo, se plantea construir una sucesión de pendientes. Recuerden que las pendientes son las derivadas de la función en el punto A. Pero esa sucesión de pendientes tendrán valores T1, T2, TK, etc. Y así. Esa sucesión va a converger a un valor T y además va a tener, esperamos y vamos a exigirle que tenga la propiedad de que la solución a partir de un número de disparos, las soluciones que encontremos cuando las evaluemos en B estén muy cerca de beta. En el límite debe ser igual a beta, pero nosotros no vamos a ser tan exigentes y vamos a aceptar que después de una cierta cantidad de disparos, esa solución esté cerca de beta. Fíjense entonces que el Y en T sub K denota la solución de este problema de valor inicial. Cambió el TK y cambia el problema. Bueno, en realidad solo estaría cambiando la segunda condición inicial. En términos geométricos, la idea es muy sencilla, fíjense. Nosotros tenemos la ecuación, digamos, la ecuación diferencial y conocemos el valor de la solución en A. Lo conocemos en A. Y vamos a ir sobre, recuerden que resolver esta ecuación diferencial es encontrar esta curva. Pero en una ecuación diferencial de las que nosotros trabajamos en los problemas de valor inicial exclusivamente, no estábamos apuntando en blanco. En este caso apuntamos a un blanco. Queremos encontrar una solución, pero no cualquiera. No cualquiera. Una solución con una pendiente tal que nosotros podamos dar en el blanco. Entonces, esto que está en rojo acá, que estoy denotando con el primer intento, digamos, bueno, porque es el intento Y en T0. Es decir, yo tomo la primera pendiente, digamos la pendiente T0, disparo, y es un intento porque no alcancé a beta. He fallado, no di en el blanco. Como no di en el blanco, me faltó esta distancia, me faltó más fuerza, me faltó más altura, pero como nosotros no tenemos fuerza para jugar, solo tenemos las pendientes, entonces jugamos es con las pendientes. Modificamos la pendiente y en algún punto, si sabemos elegir de manera adecuada los disparos, la pendiente de los disparos, vamos con toda seguridad a alcanzar el blanco. En pocas palabras, el método se basa en aproximar sucesivamente la solución de la ecuación diferencial ordinaria no lineal disparando, es decir, cambiando la pendiente del disparo, hasta llegar a acertar con una tolerancia dada la condición de frontera en el punto B. ¿Qué significa acertar con una tolerancia dada? Bueno, lo que les comentaba. Vamos a llegar hasta el punto B, no de manera exacta, no es una igualdad, es una aproximación. Eso acá se refleja con bastante claridad. Digamos, lanzamos dardos, lanzamos. Al comienzo a lo mejor caemos muy lejos del blanco, pero en la medida que practicamos, vamos a llegar en unos momentos a estar bastante cerca del blanco. No necesariamente, quizá vamos a dar exactamente en el blanco, pero cuando nuestra puntería mejora y empecemos a agruparnos alrededor del blanco, nuestros dardos empiezan a caer alrededor de ese blanco, entonces ya nosotros podemos aceptar esas soluciones, bueno, con una tolerancia, con un error permitido, es decir, podemos aceptar estar a una cierta distancia del blanco. El blanco nuestro es beta. Beta es como si fuese este punto verde. Nosotros queremos el centro de ese punto verde. Nosotros queremos llegar allí. Eso es lo que queremos hacer y lo vamos a lograr. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que al comienzo arrancamos con una pendiente inicial y esa pendiente inicial que la estamos llamando T0, la utilizamos para resolver este problema de valor inicial. Por supuesto, fíjense que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces estamos resolviendo un problema de
valor inicial, pero donde nuestra ecuación diferencial es de segundo orden. Ya nosotros sabemos cómo resolver este problema. Les recuerdo que esos problemas se resuelven reduciendo la ecuación de segundo orden a un sistema de dos ecuaciones. En este caso, como tengo las condiciones para esas ecuaciones, las condiciones iniciales, podemos aplicar cualquiera de los métodos que conocemos. Entonces, dado T0, resolvemos este problema de valor inicial, sabemos cómo hacerlo. Tenemos la solución. Cuando la tenemos, evaluamos la solución en B. Evaluamos la solución en B, es un decir. Cuando nosotros resolvemos ese problema, nosotros conocemos la solución en el nodo B. El nodo B será un punto de la red que hemos elegido con nuestro método de Euler o de Runge-Kutta, por ejemplo. Si ese último punto de red, el valor de la solución coincide con beta o está muy cerca, hemos terminado. Pero ¿qué pasa si no está suficientemente cerca? Corregimos la aproximación. Elegimos pendientes T1, T2 y así. O sea, nos quedamos ahí en un ciclo eligiendo pendientes nuevas y seguimos resolviendo el sistema de ecuaciones que va a surgir de este problema de valor inicial, es decir, seguimos tirando dardos, pero cada vez con mejor puntería, porque vamos a encontrar una manera óptima de elegir esas pendientes. Ok. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo elegir las pendientes del disparo? Y yo les vengo hablando de unas pendientes óptimas. ¿Cómo elegir esas pendientes óptimas? Bueno, para hacerlo tenemos que recurrir a conceptos de matemática, obviamente, pero que no nos son ajenos. Ya nosotros lo vimos, ya lo vimos. Ahora simplemente vamos a ordenar esas ideas para poder plasmarlas en ecuaciones. Entonces la elección del parámetro T, que es nuestro disparo, yo debía haber puesto aquí T sub K, pero quiero que sepan que el parámetro T es como mi disparo final, ese es mi punto de convergencia donde quiero llegar. La elección de ese parámetro para establecer un método que me permita determinar ese parámetro, es preciso que escribamos la solución de este problema de valor inicial en términos de las variables X e Y. Esto que les estoy diciendo acá, a lo mejor en este momento, pues bueno, a lo mejor no estoy segura que suena un poco hueco para ustedes, pero ya está aquí el remedio rápidamente. Este es el problema de valor inicial que ya sabemos que tenemos que resolver, pero vamos a pensar en la función que nos arroja ese problema, la solución que nos arroja ese problema. Vamos a verla, que recuerden es la solución del problema, de hecho es la Y. A esa Y que la estamos denotando como Y sub T para indicar qué es la solución que me interesa, vamos a escribirla momentáneamente como una función dependiente de X y de T. ¿Sí? Porque cada vez que nosotros cambiamos T, la solución cambia, no lo olviden. Entonces, ella explícitamente depende de X, pero implícitamente depende de T. Si la escribimos de esta manera y nosotros esperamos que ella sea la solución del problema, es decir, esa es la solución con la que dimos en el blanco, si con ella dimos en el blanco significa que cuando evaluamos a esa solución en B, obtenemos beta. Eso es dar en el blanco. Si esta es la solución correcta, con ella di en el blanco. Dar en el blanco es que cuando X es igual a B, yo alcancé el valor de beta. Eso es dar en el blanco, eso es ponerme en el centro de esa diana y acertar. Bien. Fíjense, esta ecuación es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque para hallar el valor óptimo del disparo, será suficiente que nosotros resolvamos esta ecuación no lineal de una variable. Fíjense, yo no conozco a T. Recuerden que no conozco a T. T es mi disparo óptimo. No lo conozco. Yo hasta ahora venía tirando dardos ahí como de manera, como apuntándole una piñata, sin orden ni concierto, pero dije no. Vamos a encontrar una manera formal de determinar este valor de T. Y la manera formal es recurriendo a esta
expresión buscando que esa solución en T sea B y recordando que ahora esta solución depende implícitamente de T. Como B está fijado, porque B si lo conozco, yo no conozco esa T, esta función realmente depende de T, por eso se llama una G de T. Y queremos encontrar el valor de T tal que G de T sea igual a 0, es decir, el valor de T tal que la solución del problema de valor inicial cuando utilicé esa pendiente del disparo, alcancé beta. Bueno, como este problema nosotros sí lo sabemos resolver, ya estamos listos. Ya tenemos la herramienta que estábamos buscando para dar en el blanco, para no tirar de manera desacertada o sin orden nuestros dardos, sino que ahora nos vamos a ceñir a los valores de T que nos va a producir esta solución, porque sabemos que este tipo de problema se puede resolver y que nosotros siempre vamos a encontrar esta solución. Bien, ¿cómo podemos hacerlo? Ya sabemos que ese problema lo podemos resolver utilizando bisección, secante o Newton. Bisección es súper chévere, pero es un poco lento en la convergencia. Newton es muy rápido, pero Newton requiere una derivada, y derivar a y, nosotros no conocemos a y, conocemos la derivada de y. Entonces, eso nos genera un problema bastante más complicado. En el Burden está el tratamiento del caso de Newton y es bastante complejo desde el punto de vista de generar el código. No imposible, obviamente, pero requiere una complejidad que no la pide la secante, ni la pide bisección, solo que bisección es lentico. Entonces nosotros aquí buscando un punto medio entre Newton y bisección, pues nos vamos a quedar con secante porque es sumamente cómoda. Bien, entonces, de acuerdo con eso, en cada iteración del método del disparo debemos resolver dos problemas. Por un lado, el problema de valor inicial, dado por la ecuación diferencial de segundo orden, con condiciones iniciales, y en a igual a alfa, que lo conozco, y y' en a igual al valor de t, en este caso a los disparos, t sub k, que también los conozco. Voy a arrancar con un T0, luego tendré que conseguir un T1 porque estoy con secante, y a partir del segundo disparo de T1, ya la secante se encarga de todo el trabajo, y eso es el problema 2. A partir de T1, ya conocido T0 y T1, y habiendo calculado esas soluciones, si no he dado en el blanco, recurro entonces a encontrar el siguiente valor del disparo, de la pendiente del disparo, utilizando la solución de esta ecuación no lineal mediante el método de la secante. Un detalle que tenemos que tomar en cuenta aquí es quiénes van a ser los disparos iniciales. Una primera aproximación, por ejemplo, es la pendiente de la recta secante a la solución en los puntos A y B. Bueno, esa pendiente, recuerden de esa recta, es beta menos alfa, perdón, entre B menos A. Es muy fácil. Conozco a beta, conozco a alfa, conozco a B y conozco a A. Todos esos son datos que me aporta el problema. Si yo no acierto la solución con ese disparo, entonces tomo un segundo disparo que puede ser 2 veces T0, un medio de T0, y por allí en la literatura uno puede encontrar otros valores para T1. Nosotros podemos tomar 2T0 o la mitad o 0.1, el que ustedes quieran. Yo necesito un segundo disparo y eso es importante, disparo T1, para poder inicializar secante. Si con T1 no acierto, porque debo revisar si acerté con T1, si con T1 no acierto, entonces ya, listo. Voy a buscarme un tercer ángulo de disparo, una tercera pendiente con la fórmula de la secante, que les recuerdo, la fórmula de la secante para esta función es tk-1 menos tk-1 menos tk-2, la función evaluada en esos nodos, por g en tk-1. Simplemente tenemos que aplicar esto.
que además, en términos de las aproximaciones numéricas que generamos cuando resolvemos este problema, recuerden que eso viene a ser un sistema de ecuaciones, donde la I, recuerden que es el tiempo, y define bueno, perdón, en este caso no el tiempo, en este caso el nodo, que sería la posición X sub I. Pero el W1 es la primera solución, y recuerden que el cambio de variable es, digamos, 1 igual a Y, 2 igual a Y'. Entonces a mí me interesa la solución Y, me interesa es 1. Y recuerden que 1 lo denotamos con el subíndice 1. Así que solo debo mirar en la solución del problema de valor inicial al W1i. Y esos son los valores que he sustituido acá en la secante. Entonces, cuando vamos a calcular, por ejemplo, T2, eso será T1 menos T0, y vamos a la solución 1n, la última solución, porque recuerden que me interesa el valor de y en b. Entonces, calculamos los valores de, esto sería como el punto que debería estar cerca de beta, los dos puntos que están cerca de beta, en las iteraciones K-1, K-2, y luego evaluaríamos esta G pues en la iteración K-1. Entonces encontraríamos la solución en el punto B. Recuerden que G de T es Y de B menos beta para el disparo que estamos trabajando, y estoy justamente utilizando esos disparos. Bien, con eso en mente, vamos a ver cómo resolver un problema. En particular, este ejercicio que nos trae, creo que está en el Burden, no anoté acá, pero estoy segura que está en el Burden. Fíjense que es un problema no lineal, porque la f involucra una función y al cubo que no es lineal. Y al cubo es no lineal. Esa solución vive, digamos, tiene dominio el intervalo -1, 0. Nos dan el valor de y en A, que es y menos 1, nos dicen que alfa es un medio, y el valor en el otro extremo, y en 0, es un tercio. Este es el valor de beta. Nos piden que utilicemos el método del disparo no lineal, que podemos usar el método de Euler para resolver el problema de valor inicial con tamaño de paso 0,25. Fíjense que como estamos en el intervalo -1, 0, necesito apenas 4 puntos de red. Eso pues obviamente se hará con el programa, pero yo aquí voy a hacer un esquema que en pocas palabras, o les traigo un esquema mejor dicho, que en pocas palabras es el algoritmo, y en un instante les muestro cómo queda por lo menos los primeros dos pasitos. En primer lugar tenemos que elegir la pendiente del disparo inicial, que es 0. Ya sabemos cómo se hace, ya les mostré anteriormente en una lámina cómo se hace. La tengo. Con ese disparo inicial resolvemos el problema de valor inicial. Y segunda igual a f de x de y primera. Con las condiciones iniciales, y en a igual a alfa y y' en a igual al disparo t sub 0. En este caso el primero, esto es t0. Me faltó acá ese detalle. Si la solución que obtenemos cuando resolvemos el problema de valor inicial mediante el método de Euler, una vez que he evaluado los 4 nodos, los 4 puntos de red, en el cuarto punto, que es donde está beta, perdón, que es donde está b, o sea, el x sub 4 es b, que es 0, si la solución en ese punto es beta, estoy lista. Si me da un tercio, estoy lista, terminé. Si no, tomamos un nuevo ángulo de disparo, una nueva pendiente, como T1 igual a 2 veces T0. ¿Y qué hacemos? Volvemos a resolver el problema de valor inicial, pero ahora usamos T1 en vez de T0. Y vuelvo a revisar. Si la solución en B es beta, terminé. Recuerden que la solución en B pues será la solución del problema de valor inicial en el cuarto nodo. Si esa aproximación en el cuarto nodo es igual a un tercio, terminé. Si no, ya tengo a T0, tengo a T1, entonces calculo T2
utilizando la regla del método de la secante. Recurran a la ecuación donde está W, si esta ecuacióncita les crea cierta confusión. Y continúo, es decir, voy a repetir el paso 4 hasta que alcance una precisión deseada, es decir, hasta que la distancia entre la solución para un disparo T sub K de B menos beta sea menor que tolerancia. Esto es lo que hay que hacer con el esquema, con el algoritmo, perdón. Entonces, fíjense que acá pues se llevaría, esto hay que convertirlo en un sistema de ecuaciones de primer orden y llamar aquí simplemente a Euler cada vez para esos valores, evaluar, si alcanzamos beta, salimos, si no, seguimos buscando ángulos de disparo. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta que la solución esté realmente muy cerca de beta. No tiene que ser necesariamente igual a beta. Por ejemplo, ya con los números en la mano, fíjense que para este caso en particular, como beta es 1/3 y alfa es 1/2, entonces el disparo inicial es menos 1/6. Una cuenta muy fácil de sacar, le damos eso al programa y además debemos pasarle la ecuación o la forma vectorial del problema de valor inicial, que pues, haremos el cambio de variable y le damos la condición alfa, el alfa que va a ingresar a este problema de valor inicial será 1/2 menos 1/6. Y la función pues será U1' igual a U2 y U2' igual a 2 veces 1, igual a 2 veces U1'. U1, perdón, al cubo, correcto. Y resuelvo. Hago mis 4 nodos, que ya los debo tener determinados, hago mis cuentas. Terminé de resolver eso. Eso lo dejo, ustedes lo hacen, invocan, perdón, a Euler o a un ejecuta el que quiera con esos datos y resuelven. Luego revisan si esta solución en 0, es decir, en x sub 4, es igual a 1/3, que es beta. Si no lo es, toman T1 igual a 2 veces T0 y repiten el paso 2. Y así, pues, continúa. Bueno, fíjense que el esquema de solución nos está mostrando que acá requerimos, pues, un trabajito que manualmente es pesado. Yo les recomiendo este trabajo hacerlo directamente en la computadora. Por cierto, tengo en el aula un video donde he trabajado este problema usando MATLAB y se los voy a habilitar para que puedan revisarlo. Pero es interesante que ustedes pues jueguen y lo monten para que pues logren concretar las ideas, fijarlas y entender la dinámica del método. Bueno, con esto estoy por terminar la clase. Solo un último aspecto que es bueno que estemos claros, que los métodos del disparo lineal y no lineal pueden presentar problemas de inestabilidad. Recuerden lo que esto significa, que una pequeña perturbación en las condiciones iniciales pudiera acarrear unos resultados que distan mucho de lo que debería ser la solución verdadera. Es importante tener esta característica de los métodos en cuenta porque de repente en algún momento puede presentarse un problema relacionado con la inestabilidad. Por lo general los problemas que están en los libros no tienen esta clase de dificultad. Así que los problemas de los libros podemos trabajarlo con relativa confianza. Bueno, con esto entonces termino la clase y además cerramos el tema de los problemas de valores en la frontera. En las siguientes clases ya comenzaremos a trabajar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Nos vemos entonces en la próxima clase.